¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Fuego Cruzado. Como se imaginarán, la política está muy en el centro de la discusión, en el centro del escenario. Vamos a hablar de eso, de lo que pasa, de lo que no pasa, porque se dice de todo. Algunas cosas se aproximan a la realidad, otras no tienen nada que ver con ella. Para eso hemos invitado a un dirigente de larga trayectoria que no está metido directamente como protagonista en el conflicto, además de por sus conocimientos, digamos, nos permite tener un diálogo más abierto y en la búsqueda de la verdad. Esa persona de larga trayectoria, como decía, es el doctor Euclides Acevedo, dirigente político de mucha militancia. ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Benjamín. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por el contexto en que vamos a abordar los temas sensibles. No tanto para nosotros, sino que más importante para la ciudadanía, a la que realmente nos debemos, en cuyo nombre a veces hablamos ignorando sus propias urgencias y mezclamos con las nuestras que no se compadecen de las de ellas. Entonces para mí es muy gratificante. Sobre todo porque, como decías vos, vamos a buscar la verdad y no quedarnos en las frases cliché que finalmente terminan damnificando a la cultura política ya muy deteriorada de por sí. Gracias de vuelta por estar con nosotros. Euclides, hay mucho en los últimos días, mucho ruido político. Es necesario separar la paja del trigo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó? ¿Cómo se puede definir estos hechos que están transcurriendo y lecturas probablemente muy forzadas de que se hace eso por conveniencias políticas, partidarias? ¿Me permitís hacer una especie de electoral retrospectiva? Sí, por supuesto. A mí no me sorprendió lo que sucedió, porque si presentamos nosotros una oferta de una nueva república en 2023, es porque sabíamos que iba a repetirse lo mismo de siempre. Y este gorilaje, esta lícita canallada que permite la picardía electoral, no es otra cosa que la continuidad del sistema. Es decir, siempre se hizo lo que no debió hacerse y no se hace lo que tendría que hacerse porque el sistema es el mismo. Y fíjate vos, mucha gente dice que se fulminó el Estado de Derecho. Sí, mejor. Sí, ¿Siguen funcionando las instituciones? Efectivamente, con todas sus debilidades, con todos sus vicios y sobre todo con la incompetencia de quienes las administran. ¿O vos creés que solamente en el poder legislativo se cambió el reglamento a conveniencia de apetitos estacionales? No. Estas reglas de juego se las cambia cotidianamente el Poder Judicial, donde el primer damnificado es el ciudadano común. Bueno, si se hace con una parlamentaria, con más razón con el ciudadano común. Eso quiere decir de que, primero, no tenemos democracia. Eso que se mató la democracia. Seguimos teniendo una democracia electoral, no una democracia política. Entonces, cuando nosotros desde la Nueva República planteamos el cambio más que la alternancia, es porque sabíamos que esto de alguna manera iba a suceder. Probablemente no con los ribetes escandalosos y sobre todo con el bromato que le ponen algunas personas que hoy de repente quieren aparecer como vírgenes vestales. Pero la gente parece que se olvida hoy que el archivo derrota tu vanidosa actitud, porque quienes hoy cuestionan lo mal que se hizo, porque estaba mal lo que se hizo con Katia, hicieron con Lugo. ¿O vos crees que el juicio express de Lugo se diferencia de la pérdida de investidura express que se hizo con Katia? Es la misma cosa. O finalmente, ¿quién se rasgó demasiado la vestidura con la destitución de la pobre hija de Bajac
con Víctor Bogado, con del propio Dionisio Amarillo, con toditos no se respetó el debido proceso. La gente además se olvida de que siempre dijimos hay que reglamentar el juicio político, así como tiene el Brasil, donde hay posibilidad de la defensa. Pero acá es el debido proceso. El debido proceso siendo una decisión política nocturnal y por sobre todas las cosas una decisión política con marcado rasgo totalitario. Eso es evidente. Pero sin embargo, cada vez hay más, vimos en los últimos días pronunciamientos de la Iglesia, de la FEPRINCO, mucho ruido, por eso te decía, medio apocalíptico, como si la historia se hubiese iniciado recién en nuestro país el pasado miércoles, o no recuerdo, miércoles, me parece que fue la sesión extraordinaria en la que se resuelve la destitución de Katia González. Y la historia es más larga. Y como vos mencionaste, además de esos hechos podemos agregar otros y otros y otros que protagonizaron incluso otros actores, algunos de ellos los mismos que ahora critican, y fueron responsables de esos otros hechos. ¿Por qué esta simplificación de decir, a partir del miércoles se forzó la institucionalidad, a partir del miércoles retrocedió la democracia, a partir del miércoles se canceló el Estado de Derecho y todo este discurso que no tiene mucha justificación en la realidad? No tiene rigor científico. Eso quiere decir que la gente evidentemente ignora lo que es una república. La democracia es el gobierno de las mayorías y la república es el gobierno de la ley. Y acá la ley no es para todos y eso no es nada nuevo. Entonces contra esto hay que cambiar. En algo sí coincido con Tito Saguier. A ver. La indiferencia de la ciudadanía. Efectivamente, a la ciudadanía en su mayoría le importó un comino lo que pasó. ¿Por qué? Porque tiene otras urgencias. El de qué comer mañana, el encontrar trabajo que no lo tiene, o cómo sobrevivir con el cochino salario que tienen todos los días. Ahí es donde la clase política muestra su gran debilidad, su falta de conexión con las necesidades. Y esas necesidades tienen que ser aprovechadas hoy con este pretexto bochornoso de lo que pasó el día 14 de febrero. Y a partir de ahí empezar a decir, señor, vamos a ser serios. Y después esos pronunciamientos, la mayoría de ellos pronunciamientos hipócritas, porque muchos de ellos son proveedores del Estado de este sistema donde no gobierna el Partido Colorado. ¿O vos crees que este es un gobierno colorado y republicano? No, aquí mandan las oligarquías comisionistas, vialeras farmacéuticas, bancarias, vacunocracia, etcétera, etcétera. O sea, lo que nosotros pedimos, y esto desde el análisis y la propia militancia, es empezar a revisar profundamente la realidad, porque finalmente la política, ¿qué es? Administrar la realidad. Pero la realidad no la podés maquillar de acuerdo a una conveniencia coyuntural. Además, hoy día hay una enfermedad irresistible, el afán de protagonismo. No importa cómo voy a aparecer yo en los diarios, en la radio o en la televisión. Lo importante es decir algo que altere. Y mucha gente ni se acuerda de lo que dice y mucho menos no se acuerda de lo que anteriormente hizo. Pero fíjate, y es importante señalar hechos. No para decir ustedes fueron igual que nosotros, ustedes peor que nosotros, o este es mejor que aquel. No, simplemente para demostrar, aunque no tendría que hacer falta, que la historia no se inició la semana que está terminando con la destitución de Katia González. Antes fueron destituidos más de media docena de senadores, en parte por los mismos que ahora pegan el grito al cielo porque se la destituyó a Katia. Antes de eso, no se admitió el juramento de senadores electos y proclamados. Antes que eso, se proclamó o se prestó juramento a senadores que no fueron electos y proclamados por la justicia electoral. Antes que eso, participó como candidato presidencial un obispo, que estaba inhabilitado constitucionalmente. La Iglesia formó parte de este embrollo, pero no hay que desviar la discusión. Antes que eso, tuvimos un magnicidio que sigue impune. Sí, señor. Tenemos hechos, antes de eso tuvimos intentos de golpes de Estado. Entonces, cuando se plantea esto, parece hasta, si se quiere,
cómico del nivel de ridiculez de parte de quienes te plantean estamos en un proceso irreversible hacia el totalitarismo, una cosa por el estilo, o evidentemente, además de la falta de rigor, es de desconocimiento de nuestra propia historia. Vos viviste lo que fue aquello. Sí, a mí me sorprende la gente que habla de la dictadura como si la conocieran y no la han vivido. Ojo, un delito no legitima otro, de ninguna manera. Aclaro que yo estoy en contra de la pérdida de cualquier investidura. ¿Por qué? Porque finalmente la voluntad popular está deslegitimada por el capricho coyuntural de tu colega en este momento de un órgano colectivo. Para eso existen las sanciones correspondientes como las hubo, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que empezar a analizar es ¿por qué de repente estos arrebatos? Exacto. ¿Hay un deterioro académico, intelectual de la clase política? ¿Hay el sometimiento a voluntades externas a las instituciones? Eso es lo que tenemos que revisar. Porque fíjate vos, el Congreso pierde una animadora importante, espumante, estridente, graciosa, inteligente, agresiva, lo que vos quieras. Pero habría que tomar las cosas con mayor humor y con mayor inteligencia y serenidad. Porque hay muchas formas de parar a la molestia. Este es el caso típico de vos querés bajar la fiebre rompiendo el termómetro. Entonces, yo creo que hay que aprovechar y debatir de vuelta. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Y por qué no tiene que seguir pasando? Y empezar a atacar a otros poderes del Estado donde la cosa es mucho más jodida. ¿O vos crees que en el Ejecutivo no hay desprolijidad institucional? ¿O vos crees que las licitaciones hechas a medida no existen? ¿O eso solamente existe en el imaginario de algún abotarate que de repente dice, no, acá... No. ¿Y del Poder Judicial? Claro. Ministros de la Corte que se olvidan de sus anteriores argumentos para fallar en contra de lo que anteriormente habían dicho, conforman las conveniencias a las presiones o a las dádivas oportunas y copiosas. Fíjate, sobre esto último que decís que es importante porque también haciendo la vista gorda a actos del latrocinio en momentos críticos que vivió la República, como por ejemplo durante la pandemia. Ahí se metió mano al bolsillo de la gente de una manera descarada. El país se endeudó más que nunca, justificadamente, porque había que hacer frente a esa terrible crisis sanitaria, pero una parte que no fue solamente el vuelto, fue a parar a otros fines. Entonces, cuando hablamos de problema institucional, no podemos jamás restringir, es un insulto a la inteligencia, a un acto que como ese, hubo varios en el pasado, y forma parte de un contexto mucho más amplio de tremendas irregularidades que se registraron, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezar a abordar, cómo tomar el toro por las astas? ¿Cómo hacer para revertir esta curva que venimos experimentando desde hace por lo menos 20, 25 años? En primer lugar, tenemos que dejar de lado el curanderismo político y el patológico figuretismo. Uno puede aparentar y ser lo que querría ser, pero con más estilo y con más solvencia intelectual. La legitimidad de las elecciones tenés que perpetuarla con la legitimidad de tus acciones, en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo digo dejar de lado el curanderismo político, es decir, vamos a analizar la realidad con mayor rigor. Y sobre todo, luchar contra algo que hace tiempo me preocupa y sus orígenes no me explico, por mi ignorancia o por mi incapacidad de penetración de la realidad. Este cochino maniqueísmo político. Zurdos de mierda, fachos de mierda, oviedista asesino, antioviedista republicano, argañistas, antiargañistas, Cartes, anticartes, Colorado, anticolorado. Me acuerdo de la época en que era iglesia, católico versus evangelio. El evangelio era el evangelista, el protestante. O sea, ¿a qué se debe este maniqueísmo político que
impide la construcción del consenso. Y la construcción del consenso no significa esterilizar el debate ni el disenso, sino todo lo contrario. Pero como dice Lula, me voy a putear yo, con márgenes de tolerancia y de discreción, con el señor Benjamín Livier. Me voy a putear con él. Pero después podía tomar una cerveza y comer un churrasco. Porque esa es la convivencia. La convivencia, bueno, es un Jacob por Ambaguazú y una esterilización de las pasiones. No, la política es pasión. Y la pasión a veces es desborde. Lo que no podemos cambiar son las reglas. Las instituciones tienen que estar bien diseñadas. Por eso nosotros en la campaña electoral hablábamos de la reforma constitucional. Y la reforma constitucional, de acuerdo a mi experiencia de estudio, Euclides quiere la reforma constitucional para filtrar el tema de la reelección. Esa es una hijaputez que solamente se la compra quien la quiere comprar. Yo escribí eso, yo hablé sobre la transición, yo fui convencional constituyente, tengo autoridad moral. Una cosa es la reforma, otra cosa es la enmienda. Lo que la gente no sabe es que la reforma tiene un catecismo. ¿Cuál es el catecismo? Primero, el consenso se construye siempre desde el Ejecutivo. Así se hizo en España, así se hizo en Portugal, así se hizo en Grecia. Vale decir, el Ejecutivo convoca a las fuerzas políticas, negocia con ellos un nuevo contrato. Un contrato que no es un contrato de imposición, sino que es un contrato, los juristas llaman sinalagmático. O sea, el contrato es acuerdo mutuo sobre algo que debe beneficiarnos a todos. Es el nuevo contrato social. La reforma para la reelección es lo menos importante. O entre paréntesis podemos decir nosotros que en la Argentina la reelección es una hijaputez. O que el balotaje es una picardía, o en el Brasil. No, pues vamos a ser serios en este asunto. O sea, vamos a mantener el rigor. La enmienda ya es un atajo. Y vos sabés, Benjamín, que los atajos suelen ser los recorridos del homicida. Ahora, Euclides, antes hay una etapa previa, vos mencionaste recién de paso, a una futura reforma constitucional que no sabemos cuándo se daría, de qué modo y cosas por el estilo, pero en lo inmediato, que tiene que ver cómo revertir este proceso de falsas disyuntivas, de falsas antinomias, en donde la situación se torna incluso innecesariamente conflictiva en muchas ocasiones. Hay una agenda previa que tiene que ver con los problemas del país, porque qué bueno sería pelearse alrededor de ella, o discrepar en torno a temas, vos los tendrás, muchos de ellos en agenda, pero esos temas que son de interés nacional y ciudadano no se discuten, no están sobre la mesa. ¿Por qué no se discute eso? Fíjate vos, y te he escuchado en más de una ocasión y a otras personas también. Algunos lo usan como propaganda y otros lo usan como una provocación a un necesario debate como el que lo sueles hacer vos. El tema de Itaipú como causa nacional, ese es un elemento de consenso. O sea, si nosotros no consensuamos, es decir, si nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre nuestra propia fortuna, sobre nuestro capital activo más importante, ¿sobre qué es lo que vamos a ponernos de acuerdo? Uno. Dos, tenemos que ponernos de acuerdo sobre el combate a la pobreza, que no es por la vía de la alimentación de los niños. Tenemos que primero alimentarle a los padres. Y para alimentar a los padres tienen que tener laburo. Por lo tanto, política de empleo, otro tema de consenso. La salud pública. La salud pública no es una cuestión que, bueno, los hospitales gratuitos, no, todo un sistema de salud. Andate al hospital de Coronel Oviedo. Allí, si no tenés amigos, que los hay y tienen buenas intenciones, no tienen el presupuesto ni la logística para poder atender en un sitio estratégico como Coronel Oviedo, donde debería atenderse un hospital de alta gama, para poder atender a los que vienen de Pedro Juan, de Ciudad del Este y de Cazapá. Quiere decir entonces que si no nos ponemos, esas son las cosas que tenemos que debatir. Y tenemos que debatir sobre la política exterior. ¿Qué lugar ocupa el consenso? La construcción de la democracia sabemos que es un factor fundamental, pero en la política cotidiana en nuestro país. El presidente de la República, Santiago Peña, días atrás estuvo con el presidente de Argentina, Javier Milei,
Y en ese contexto le consultaron periodistas si qué sugerencia le podía hacer al presidente de Argentina y le dijo que busque consensos para gobernar. O sea, es parte del discurso político oficial de nuestro gobierno. En la práctica, ¿cómo ves eso? Y es contradictorio, porque así como Santiago Peña propone el consenso al señor Milei, que los necesita, es una propuesta inobjetable. Pero por otra parte, bueno, ¿y por casa cómo andamos? Por ejemplo, para la cuestión esa de las jubilaciones, él tendría que haber hablado antes que proponer el proyecto. La superintendencia de jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, o este asunto de hambre cero. O sea, ¿por qué le llaman que recula de sus cosas? Porque su itinerario lo hace al revés. Este asunto de hambre cero, él tenía que haber hablado con gobernadores e intendentes previamente y no presentar el proyecto y después tenés que discutir posteriormente cuando los otros pegan el grito al cielo. Algunos con legítima razón y a otros con verdadera indisimulada sinvergüencía. Vale decir que el presidente, y a eso iba yo la cuestión del consenso. Dice, vamos a hacer una enmienda. Esperá un rato. Presidente, habla con los líderes opositores. Y digo con líderes opositores porque no con la oposición que no existe estructurada. Acá hay opositores estridentes. No hay una oposición estructurada. Habla con ellos, mi querido presidente, y trata de encontrar un acuerdo para que hagas pasar por la aduana lo que pasás de contrabando. Más rápido. Entonces, construir consenso significa mucha paciencia, mucha saliva, muchas ideas y una gran capacidad de tolerancia. Porque el paraguayo, cuando vos le hablas bien, entiende. Y después inclusive hasta cumple los pactos. Lo que no le gusta es que se le tome el pelo. Pero hay algunos que le encanta que se les tome el pelo porque ese es el pretexto para su propia emancipación verbal. Sí, sí, sin lugar a dudas. Inclusive, vos hacías mención hace un rato a la escasa participación ciudadana en estos temas políticos, pero uno debería preguntarse si, también digo, si en realidad es de interés de la... Porque el ciudadano percibe cuando sus derechos están en serio riesgo. Y lo hizo en otros momentos de la historia. Enfrentar el obviedismo, enfrentar circunstancias muy embromadas cuando de verdad la democracia estaba en peligro. Y en este momento probablemente no sea de interés. Y este discurso, que a mí me parece bien, o estos planteamientos que estás haciendo más que un discurso, siempre y con la condición de que se refiera a problemas ciudadanos, puede ser efectivamente convocante, pero suena un tanto, no sé si romántico, y esto te pregunto en serio, no es una chicana, o utópico, porque después le ves a los actores políticos cómo se comportan en el escenario y decís, está todo bien lo que dice Euclides, pero parece muy poco viable. ¿Cómo se lograría implementar eso? Me refiero al consenso, la tolerancia. ¿Cómo ponerlo en práctica? Sí, parece romántico y hasta utópico. Más de uno dirá que es una pelotudez, por usar así un lenguaje rioplatense tan gráfico como insultante. Sin embargo, así como la política es pasión, la política también es una suerte de apostolado, un apostolado laico. ¿Qué quiere decir eso? Independientemente de las apetencias de poder, porque en eso se basa la política, en la búsqueda del poder, en la tenencia del poder, en el ejercicio del poder y algunos en el abuso del poder, la política es también de alguna manera una forma de actitud solidaria. La gente tiene que acostumbrarse a que sus dirigentes sean también servidores. Ha desaparecido la doctrina del servicio, sustituida por la doctrina de la sospecha, la doctrina de la prebenda, del clientelismo, etcétera, etcétera. Se puede, Benjamín. ¿Y vos crees que hay reservas políticas? Yo creo que hay actores políticos van a decir, señora, vamos a discutir sobre estos temas y dejemos la pavada. Yo creo que va a haber, pero ahí también los medios de comunicación tienen que jugar un rol decisivo. Los medios de comunicación no pueden seguir contribuyendo al maniqueísmo político existente, porque si no vamos a estar siempre divididos. ¿A quién le beneficia la división entre los paraguayos? Ojo, división dije, no disenso.
a los poderes fácticos que son el crimen organizado, al que decimos atacar, pero a quienes le beneficiamos con nuestro comportamiento irracional y sobre todo antipatriótico. O sea, es posible y hay reservas morales y hay reservas intelectuales. Es cuestión simplemente de que se les dé la oportunidad y se les dé la ocasión. O sea, lo que pasa es que hoy, y hablamos 1000 veces de eso, es mucho más importante el operador político que el dirigente. Y esta es la consecuencia del voto directo. Es verdad que es todo un capítulo de discusión. Aparte, ¿verdad? eso es enorme, muy, muy vasto. ¿Hacia dónde crees que va la situación? Obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero posibles escenarios de cómo evolucionaría el proceso político. Y ya que estamos en el plano de las sugerencias a presidentes y compañía, ¿cuáles serían, a nivel de mensajes, qué le podrías decir tanto al gobierno como a actores de la oposición, a los actores políticos en general? Bueno, siempre resulta medio petulante hacer sugerencias, ¿verdad? Pero con el respeto y sobre todo con la tolerancia que puede dar la audiencia. El Partido Colorado necesita de coloradismo. No solamente tiene que estar viviendo de la prepotencia que le da el copamiento de los aparatos del Estado. Colorado con más coloradismo. Al gobierno le conviene la creación de pactos. Esa es una propuesta que yo escribí con José Carlos Rodríguez hace 30 años, 40 años. No hay acuerdo sin negociación. Y una negociación es válida cuando hay un pacto. Y un pacto político y democrático tiene razón de ser cuando se lo cumple. Entonces, buscar desde el Ejecutivo, señor Peña, ejerza el poder. Obtenga usted la legitimidad de gestión que le dio la legitimidad de origen ganando las elecciones. Y ejercer el poder no es abusar de él, sino ejercer el poder significa convocatoria a las fuerzas políticas. Empezando por el Partido Colorado. Por supuesto, que es su base. Que no abandone el Partido Colorado. El día en que el presidente de la República abandone a sus bases, la soga del juicio político se la va a ir ajustándose cada vez más. Seguro. Entonces, acercarse a la sociedad. Como decía Adolfo Suárez, en la democracia no es el pueblo que tiene que acercarse al derecho. Es el derecho el que tiene que acercarse al pueblo. En este caso, el poder al pueblo. Pero buscando no a los amigos. Presidente, olvídese o manténgalo a raya a los tecnócratas que le van a hacer llegar manuales escritos en metrópolis lejanas. Recurra usted a más talento político, de donde venga, de donde sea, pero fundamentalmente de su partido, donde hay gente políticamente muy talentosa. Y a la oposición, no dejar a cargo el gestor opositor a los medios de comunicación. Los opositores tienen que recurrir a sus fuentes, a sus orígenes. Aquí no va a haber oposición si no hay una resurrección del Partido Liberal. El Partido Liberal, de una histórica tradición rica en todos sus sentidos, tiene que recuperar su propia institucionalidad. Mientras sigan divididos, además divididos por apetencias de poder o apetencias de cuotas de poder, nadie se está dividiendo. Pero siguen, sorprendentemente, después de tantas experiencias fracasadas, el libreto que repiten desde filas opositoras, no digo toda la oposición porque como vos decís no existe la oposición, es el mismo, incluyéndola a Katia, incluyéndola a otros actores políticos. Es esa dicotomía, el anticoloradismo, el anticartismo, y desde ahí se analiza y desde ahí se actúa los que puedan actuar. Hay que buscar sus orígenes y volver a discutir sus propuestas de Estado. Una oposición es válida cuando es opción de poder. Si no es opción de poder, no sirve para nada. No es para legitimar al que gane. No, vos tenés que buscar el poder. Bueno, si nos equivocamos en este procedimiento, cambiemos el método. Pero sobre todo no nos olvidemos de nuestras fuentes, de nuestras ideas y de nuestras propuestas. Finalmente, yo lamento mucho, la compañera Katia
que comprendo su angustia, tiene la solidaridad de su propio partido. O sea, ¿por qué? Porque adentro hay celos, hay egos, hay envidias, hay resentimientos. Los resentimientos y los celos es otra de las cosas que yo no entiendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad no tolera el éxito ajeno y cuestiona no lo que tenés, sino porque él no tiene lo que querría tener y lo tenés vos. Entonces, la oposición debe buscar, en primer lugar, consolidar sus propios espacios y a partir de ahí buscar una unificación. Pero no para decir, vamos a liquidar al Partido Colorado. Vamos a buscar seducir a esa ciudadanía que a la hora de la verdad optó, siendo ella víctima, por sus propios victimarios. Entonces no me vengan a mí ahora con polladas ni con rifas. Te dejó de votar y dijo, de Guarecuá, tiriripe. No. Entonces todo esto hay que revisar, pero hay que bajar las hachas de la persecución, de los celos y de las envidias. O si no, no vamos a reconstruir nunca la República y vamos a seguir sometidos a los poderes fácticos que usan a la torpeza de los políticos como mecanismo de mantener sus privilegios. Última pregunta, pocos segundos nos quedan. Este ruido que venimos escuchando, ¿qué crees que va a pasar en el corto plazo? ¿Se va a diluir? ¿Puede engendrar cosas, conflictos más intensos? ¿Hacia dónde vamos? Ojalá no se diluya, porque si no hay crisis, no hay crecimiento. Ojalá no se diluya, te digo en el sentido que no en el opareí, pero tampoco en ese enfrentamiento sórdido, mezquino y ruin, sino que nos sirva primero de análisis. Y yo creo que va a haber una batalla jurídica sin mucha prosperidad de éxito de manera inmediata. Va a haber una batalla política interna dentro del Partido Colorado, porque fíjate vos, hay 7 votos que no se adhirieron a los que tenían los 23. Es decir, el abdismo de alguna manera tuvo un balón de oxígeno. Y todo eso hay que seguir observando. La crisis va a estar fundamentalmente en el partido de gobierno, así como yo veo. Y la oposición, si no administra bien esta situación, realmente va a terminar en un estado de política de presión. Euclides, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber acudido a esta invitación. Muy amable. Gracias a vos y sobre todo decirle a la producción que tu saco de lino, color de tiza, te queda fantástico. A mi señora le tenés que decir eso. A tu señora, mejor, ¿qué mejor producción que la que manda en tu casa? No, nada más, a ella le tiene que gustar, todo lo demás es secundario. El resto es cuento. Gracias, Euclides. Gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con un tema de mucho interés que tiene que ver con este tema de la alimentación a los chicos en edad escolar. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, ya adelantábamos, vamos a hablar sobre un tema de relevancia que tiene que ver con la alimentación escolar, este nuevo proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo, a partir del cual, una vez puesto en discusión, se fue enriqueciendo con el correr de las semanas. Queremos saber en qué estadio se encuentra, en qué momento se va a ejecutar, de qué manera, en qué fases, para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento, aunque ya se dijo esto, pero no está de más ir precisando cuáles son los cambios que se fueron incorporando y los plazos a la hora de su ejecución. La persona obviamente más indicada para hablar de esto es el ministro de Educación, Luis Ramírez, a quien ya le agradecemos su presencia en nuestros estudios. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y con la audiencia. A nosotros también. Este es el primer programa de este ciclo de Fuego Cruzado. Arrancamos con temas muy importantes, la política actual, que está un tanto transitando o transcurriendo en aguas turbulentas, sí, ¿verdad? Pero nosotros queremos apartarnos un poco de eso en este bloque. Si quieres opinar, obviamente podés hacerlo sin ningún problema, pero centrarnos en temas que hacen a las prioridades de nuestro país. Y si bien este no es el único tema prioritario, el del almuerzo escolar es uno de ellos y eso no quepa ninguna duda. ¿Cómo está el tema? Sí, yo comparto tu análisis, Benjamín, en ese sentido, porque vos fíjate, cada 3 años con las pruebas PISA nos plagueamos, lloramos que nuestra posición, que estamos mal, pero si queremos levantar el nivel de la educación paraguaya y nuestros niños no comen o nuestros
niños tienen hambre o nuestros niños no pueden asistir a la escuela porque no están alimentados, entonces es muy difícil que podamos mejorar en el aprendizaje. Entonces, no se puede aprender con hambre, eso es básico. Y tenemos nosotros muchas escuelas y muchos niños en zonas de pobreza y extrema pobreza, donde si no le damos este complemento, va a ser muy difícil que podamos pensar en que solamente el aprendizaje los va a llevar adelante. Es imposible prácticamente. Entonces, yo creo que es el proyecto que más va a sostener y va a ayudar a que los procesos de aprendizaje puedan ir desarrollándose. Perdón, sí. Y a mí me parece crucial y además es una verdad tan obvia que un chiquito con la panza vacía no puede, Claro. no puede aprender absolutamente nada. Y esto ya lo hablábamos antes de que fuera ministro, en Cierto. otras oportunidades, cuando hablábamos de la situación dramática de la educación pública en nuestro país, que además de la cuestión pedagógica, además de la cuestión de infraestructura, tenía como uno de sus aspectos más llamativos y preocupantes la situación de pobreza en la que se encontraban tantos chiquitos. Ahora, en este momento, ¿en qué fase nos encontramos? ¿Ya está el proyecto redondeado? El proyecto fue y va a ir adquiriendo dinámicas conforme los distintos sectores. Hay que reconocer que el proyecto fue presentado para que ingrese al Poder Legislativo, que es donde va a terminar de desarrollarse la ley y vamos a ver cómo sale la ley. Esto es un anteproyecto. Después puede tener variaciones, discusiones y una vez que salga, y esto es muy importante y agradezco que empieces por ahí, porque la gente también piensa en las cuestiones mágicas. Es decir, hay un anteproyecto de ley, no vamos a comer más, ¿qué va a pasar con...? No va a pasar nada, el Estado no puede cambiar tan rápido de un día para otro, sino que hay un proceso. Es decir, y esto para que se queden tranquilos los investigadores, para que se queden tranquilos la gente que está en universidades, en el tema de arancel cero, nada va a cambiar, al contrario, vamos a seguir profundizando de manera que el Estado se vaya volviendo fuerte y vaya exponiendo todos los recursos que tiene que poner en materia de educación, porque eso es lo trascendental. Pero dicho eso, el proceso que se sigue es una vez que salga la ley, se organiza, porque hay que organizar la estructura, el FONAE, el CONAE, el fondo y el consejo. Y una vez que se tiene el fondo y el consejo, se va a empezar a desarrollar las ideas de tener, por ejemplo, un manual común, que me parece otro hecho muy importante. Hoy la variación de las cosas que ocurren depende de lo que pasa en cada municipio o en cada gobernación. Entonces la idea es tener como un manual, y yo para que la gente entienda, esto es como si decimos todos vamos a hacer deporte, dale. Pero en una gobernación juegan handball, en la otra fútbol, en la otra futsal y en la otra vóley. ¿Cómo puedo evaluar? Entonces, ahora vamos a jugar todo futsal. Va a haber un manual, o vamos a jugar todo fútbol 11. Y va a haber un manual con todas las reglas. ¿Qué tipo de cocina? ¿Cómo tiene que ser la cocina? ¿Qué tipo de alimentos? Menú de 150 alimentos, un alimento para cada día. Y un sistema de control por capas, donde el control principal está en la escuela, con los padres, con los alumnos, que vamos a tener una aplicación y la tecnología para poder hacerlo. Eso se va a contrastar con los directores y supervisores, y esa es la primera capa. Y una segunda capa que es la presencia de la Contraloría en todo el proceso, y una tercera capa que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el esquema de las contrataciones. Es decir, tratamos de que esto tenga una Contraloría en todos los niveles, en el nivel del que recibe, en el nivel del que organiza, en el nivel del que reparte, en el nivel que lo confecciona. Es decir, vamos a estar cerrando el círculo de la Contraloría. Una Contraloría que muchas veces llegó tarde, llegó después, o que se hizo fuera del contexto que no nos permite tomar los ajustes, hacer los cambios y que la comida siga en la escuela. También durante todo este año se va a mantener ya las licitaciones de merienda. O sea, que a eso quería consultarte para que la gente entienda también cuál va a ser el papel del gobierno con respecto a este programa en particular a lo largo del año, porque yo entiendo que la mayor parte de las licitaciones, vos me corregirás, para el tema de la merienda y el almuerzo escolar ya están lanzadas. Y eso se va a ejecutar. En todo caso, lo que podría, una vez aprobado este programa, es ampliarse el universo de estudiantes a los cuales
llegar. ¿Esto es, Sí, es así. ¿esto es así? Es así. Fíjate vos, nosotros, el Ministerio de Educación realmente licitó el año pasado las meriendas de todo este año, porque no podemos este año comenzar sin hacer la previsión de que los chicos coman y de que los chicos tengan su merienda. Van a cohabitar, van a convivir los dos programas. El que ya está licitado, no se va a cambiar, y el que va a venir. El que va a venir, por decirlo así, se suma, es un plus a lo que ya hay. Lo que ya hay está, no se va a tocar, no se va a cambiar, pero sí, por ejemplo, en un municipio, el municipio está dando de comer de 10 escuelas que tiene a 3, entonces el municipio, por eso yo decía, todos van a salir victoriosos y gananciosos de este modelo. ¿Por qué? Un intendente que hoy le daba un mes, tiene 10 escuelas, un mes a cada escuela, hoy le vamos a decir, no, da nomás de comer a 2 y el plus del programa te va a dar de comer a los 7. ¿Quién se luce? El intendente. El intendente el que va a poder, el que va a lograr que toda la gente, junto con el gobernador de su comunidad, pueda comer. Y no hay mejor acción que esa, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿se podría cuantificar cuánto se ampliaría el programa de almuerzo escolar con respecto al que está vigente y ya lanzado una vez que se apruebe este programa de hambre de cero en las escuelas? Mira, hoy la cobertura es del 5%. 5% es a nivel nacional. Claro. Ese es el 100% de las escuelas. 100% de las escuelas. 100% de los días. Si ampliamos un poquitito y sumamos, a veces sí, a veces no, algunas sí, algunas no, un mes sí, un mes no, llegamos al 17%. Con este proyecto, en esta primera etapa, ya en este primer año y medio, sería oportuno que lleguemos al 40-50%. Vamos de golpe también, sale la ley todo. Claro. No, es un proceso. Entonces, vamos a llegar y con que lleguemos al 50% estamos haciendo un crecimiento nunca visto, para ir llegando después en el plazo de año y medio, 2, a el 100%. En el 25 estaríamos en ese plazo, en ese proyecto. En términos numéricos, hoy se invierten entre 50 y 75 millones de dólares y este año la idea es invertir 280, es decir, para llegar ahí a ese 40, a ese 50. Después tenemos que ir haciendo crecer el fondo para poder llegar ya al 100% de los chicos en lo que se llama esa etapa básica, ¿verdad? Claro. Entonces, y la tercera etapa es llegar ya a los chicos de la media. Entonces, uno va creciendo en la universalidad. Hay lugares como Asunción que ya es universal para todos. 2 a 3 años. Sí, 2 a 3 años. 2 a 3 años, sí. Siempre del 100%, ¿verdad? Siempre del 100% para llegar a todas las escuelas. Hoy Asunción llega al 100% de sus escuelas y eso va a seguir así. Eso se va a seguir haciendo, eso no se va a cambiar. Muy bien. Bueno, esto tiene que ver con este aspecto, el principal del programa Hambre Cero. No es el único componente. Hay otros que son objeto de polémicas, a veces innecesarias, pero es necesario reiterar, es imprescindible reiterar. Habrás visto en movilizaciones de estudiantes, una de las consignas principales es no eliminen el arancel cero, partiendo de la base de que el objetivo es eliminar el arancel cero. Sí. Y algunos medios de comunicación difunden esto como si esa ya fuera una realidad. Entonces, no, realmente ahí yo quiero hacer también un análisis de fondo, Benjamín, en defensa de la educación paraguaya. Hay gente que piensa que la educación viva de un fondo que puede estar o no estar, es asegurar la educación. Y yo pienso que eso es perjudicar la educación. Voy a poner un ejemplo. Hoy nosotros no podemos avanzar en la primera infancia porque el dinero del fondo, el consejo no se pone de acuerdo y todavía no podemos avanzar. Y tenemos a las maestras sin poder cobrar y sin poder prepararse para empezar el año. No me parece justo, no me parece adecuado y no me parece que así tenga que funcionar un país que es serio. Un país que es serio, si la primera infancia es importante, le destina los fondos desde sus fuentes propias, genuinas del Ministerio de Educación y le da los salarios a la gente que necesita y que corresponde para que trabaje normalmente. Pero hay gente que cree que no, que eso tiene que ser financiado por un fondo especial y que
porque se asegura. Yo digo, ¿qué es lo que se asegura? No se asegura nada. Claro. Entonces, así tenemos formación docente, tecnología, primera infancia y otros programas y proyectos que dependen de un fondo y del humor de la gente del fondo para que eso se pueda desarrollar o no. Yo no creo que así tenga que funcionar la educación. Yo creo que la educación necesita decir, esto es lo que necesitamos para desarrollar la educación y que se pongan los fondos. Y entonces, ¿cuánto se necesita para infraestructura? ¿Cuánto se necesita para los kits? ¿Cuánto se necesita de rubros para maestros? Se pone en una bolsa educativa nacional y el Estado se hace cargo y asegura. ¿Cómo entra ahí el tema royalties y Itaipú? Porque eso se planteó también en la discusión. Claro. No es algo que se pueda garantizar en el tiempo en cuanto a montos precisos. Entonces, más en situaciones donde todavía hay mucha tela que cortar, ¿cómo entra este tema y cómo se resuelven esas dudas? Yo creo que lo que sí tenemos que asegurarnos es que el Estado funcione como Estado, es decir, que le demos los recursos a quienes tenemos que dar. Hoy incluso con esa ley de royalties ocurre una injusticia, digamos, porque el criterio de repartición no sigue el criterio de la necesidad, ¿verdad? Entonces, y a lo mejor estuvo bien hace 10 años. Yo tampoco quiero decir que todo es malo, no. Hace 10 años había una coyuntura política, hace 10 años había una coyuntura social, había una coyuntura económica, había una posibilidad de desarrollo y eso ha llevado 10 años, pero después de 10 años aprendimos. No había experiencia. Estamos en otro estadio y estamos en otra necesidad social y estamos en otro tiempo. Entonces necesitamos repensar y decir, no podemos funcionar con algo que funcionó hasta aquí. Pero para crecer, para entrar en lo nuevo, tenemos que cambiar los criterios. Tenemos que cambiar los criterios. Y el Estado, mi criterio es, y acepto que puedan existir otros, pero mi criterio es que con todo este proceso, en todos estos años, se ha vaciado al Ministerio de Educación. Dejó de ser el rector de la educación paraguaya y la educación tiene sus recursos fuera. Se les puso 0 para formación docente. Pasó todo al fondo del FEI. Se le puso 0 en infraestructura. Sin embargo, todos los cascotes vienen al Ministerio de Educación e Infraestructura. Vamos a llegar a eso. No tenemos ni un guaraní para infraestructura. Se puso 0 en la primera infancia. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Y hoy estamos en un punto en donde se le ha sacado al Ministerio de Educación su fuerza, su esencia, que es poner los recursos para que pueda desarrollarse el proyecto educativo. Entonces, no, para mi modo de ejercer, yo creo que tenemos que hacernos responsables del arancel 0, hacernos responsables de pagar a los investigadores. Eso tiene que formar parte del Ministerio de Educación y el Ministerio tiene que tener los recursos para hacerlo. ¿Cuál es la política oficial al respecto? Del gobierno, digo, ¿cómo se va a resolver, dirimir esto en términos presupuestarios? ¿Eso se va a incorporar al presupuesto general de la Nación o cómo va a ser? Así mismo, el presupuesto, incluso esta semana estuvimos con el presidente de la República y todos los rectores para hablar justo del arancel 0, ¿verdad? Y entonces el presidente nos desafió, porque eso es lo bueno de nuestro presidente Santiago Peña, que siempre va y te desafía a ir por más. Entonces dice, vamos a hacer un proyecto de desarrollo de la Universidad Nacional. La universidad, la UNA y las universidades que están en todos los distintos territorios. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el diseño? ¿Y cuánto cuesta eso? Y vamos a financiar. Esa es la actitud, esa es la mirada, ese es el proyecto educativo que nos va a ayudar y no simplemente estar pensando en un aspecto, no menor, pero un aspecto. Hay que ver todos los aspectos y hay que fondear a todo el crecimiento de la educación, en este caso de la Universidad Nacional. Para que tengas una idea, el arancel 0 significan más o menos entre 20, 22, 23 millones de dólares al año, en un presupuesto de 14.000 millones. y 15.000 millones. Y el Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 1.400 millones. Entonces, ¿qué son? O sea, no estamos hablando de una cifra de decir, ¿de dónde va a salir? No, eso está y se puede armar un presupuesto que también quiero decir, el presupuesto que nosotros estamos desarrollando este año no lo hicimos nosotros. Sí. Hizo el gobierno anterior. Nosotros le hicimos un ajuste en algunas cuestiones, pero nuestro presupuesto real va a ser el del 25, con esta nueva idea, con esta nueva impronta. Por eso estamos hablando con todos,
para explicarles y mostrarles la importancia de financiar la educación, la importancia de darle más presupuesto a la educación y dónde tiene que ir ese presupuesto que le tenemos que dar sostenidamente 5 años si queremos ver los cambios en educación. Si no, estamos siempre en una política de parche, de desconfianza de la gestión del gobierno, de que las cosas no se hacen bien, de que solo lo que se hace bien en el Paraguay no está en el ejercicio de la gestión pública. Entonces hay ciertas ideas que tenemos que lanzarnos y ponernos en otro escenario, ver dónde estamos hoy y ver lo que la educación necesita para poder financiarla realmente. ¿Todavía se van a incorporar ajustes al proyecto? Te pregunto porque uno de los temas conflictivos que seguro se van a plantear en esos términos, conflictivos. En el Congreso es el tema de la exclusión de la gobernación de Central y otras, el tema del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Estos temas van a seguir siendo debatidos o ya es capítulo cerrado? No, yo creo que se va a debatir todavía eso en las cámaras. Yo creo que va a ser un motivo de debate. Y ahí quiero dejar 2 conceptos. El primero es, desde el trasfondo, en la base estamos haciendo un trabajo para mí muy trascendente para el Ministerio de Educación. Que se quede sin gestionar alimentos y sin obras. Que pase al MOPC y que pase al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Para qué? Para convertirlo en un ministerio más ágil que se dedique a lo pedagógico. Centralmente a lo pedagógico. O sea que yo creo haberte manifestado inclusive mi acuerdo con este criterio general de que educación se dedica a la educación. Pero después tenés la experiencia, la trayectoria. Y me asusta. Me asusta en el sentido siguiente, con toda sinceridad, a Obras Públicas le importa 3 pitos hacer escuelas. Apenas se arregla los baches de las rutas. Y esa es su prioridad, digamos. Y con respecto al tema del almuerzo escolar, al que más interesa, puede ser el tema del Ministerio de Desarrollo Social, porque para eso está, para todas las políticas sociales, pero el principal interesado sigue siendo el Ministerio de Educación. Tanto para hacer escuelas como para que el chiquito no tenga hambre. Y el que ve todos los días esa realidad. Entonces, te dejo planteado mi tremenda duda y preocupación al respecto porque los otros tienen otras prioridades. Muchos sostienen eso, pero yo creo que tenemos que elegir cómo queremos crecer. ¿Queremos crecer pensando que no somos capaces y entonces generar una fuerza en un solo lugar que al final le ahoga a ese lugar, como en este caso al Ministerio de Educación? ¿O le ayudamos a que se hagan fuertes las instituciones que tienen que hacer ese trabajo y que lo vayan haciendo? Le controlamos, le supervisamos, le ayudamos a que funcionen como tienen que funcionar, porque si no siempre vamos a tener un Estado muy débil, muy pobre y que no, él no sabe, él no puede, no, y vamos a darle los recursos para que pueda. Te hago una pregunta y ojalá tu respuesta me cierre la boca. ¿Cuál es el plan para encarar el tema del desastre de infraestructura que tiene la escuela pública en Paraguay en el transcurso del 2024? Bueno, me encanta el tema. Infraestructura es una complejidad enorme con muchos problemas en distintas áreas y niveles. Podemos después profundizar, pero ahora voy a contar lo que vos me preguntás. Nosotros tenemos varios ensayos que queremos hacer. El primero es construir un manual de intervención de la escuela pública, es decir, con el diseño, cómo tienen que ser las aulas, cómo tiene que ser la aireación, las ventanas, los techos, etcétera, etcétera, etcétera. Los baños. Y ahí agregar baños, espacios deportivos, bibliotecas, comedores, y no es solo el aula. Claro. Entonces, hacer un diseño, ¿para qué? Porque fíjate ahora que el recurso va a las municipalidades exclusivamente para construcción, para darle al intendente y decirle, este es el plano, intendente, esto es lo que queremos, vaya construyendo y vamos supervisando. Esa es una primera medida. La segunda medida muy importante es que 316 más 6 institutos de formación docente van a ser construidos, intervenidos grande, con un buen nivel de intervención que lo va a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí hago una distinción de lo que vos decías del Ministerio de Obras Públicas. Estas grandes obras sí son interesantes para el Ministerio de Obras Públicas y después está el mantenimiento. En el mantenimiento entra la pared, la pintura, el foco, la gotera, que estamos gestionando un fondo para hacer el mantenimiento de 1000 escuelas.
1.600 escuelas en este primer semestre y 400 escuelas en el último semestre del año. Ojalá podamos ir ya en paralelo, de manera que podamos reparar de a 1.000 escuelas en los próximos 3 años y tener ¿Cuántas reparadas. tenemos? ¿Cuántas requieren Muy bien. reparación? Ahí hay una pregunta estratégica, porque tenemos 7.000 escuelas, pero realmente las escuelas que hoy se muestran en un estado lamentable, por cierto, en su mayoría, habrá una excepción que te puedo contar que pasó, son escuelas que no tienen hoy más de 20 alumnos. Entonces, poner una infraestructura cuando necesito en otra que tengo 300, 400 o 500 alumnos, la prioridad va a ser esa. Vamos a construir primero esas escuelas. Y son 4.000. 4.000. Un poquito más, 4.700. 3.000 por año, efectivamente. Así mismo es. Yo recuerdo, bueno, en los últimos días todos habrán escuchado objeciones, hace en realidad ya un par de meses tal vez. Se le cuestionó severamente a Santiago cuando habló de concentrar o optimizar los espacios que ocupan las escuelas, que los chicos vayan a una escuela en cantidades que justifiquen su existencia, y se salió a decir, quiere cerrar escuelas. La política es, quiere cerrar, este presidente quiere cerrar escuelas. Es increíble, pero lo que vos decís, es mejor arreglar, poner en forma una escuela en donde van 300 estudiantes que mantener a duras penas una en la que van 20. Sí. Me parece, ese es el criterio. Ese es el criterio de origen, pero tengo que hacer una salvedad, y por lo que acabas de decir. Tuve una reunión particularmente sobre este tema con el señor presidente, y él me dijo, en este tiempo, en este periodo, no se van a cerrar las escuelas. Sí, pero por una cuestión política. Quiero aclarar. Pero te voy a explicar además, a partir de esa instrucción, cuál es la tarea o el trabajo que vamos a desarrollar. Y es para mí muy interesante. La prioridad, por eso yo dije, voy a empezar por las escuelas que tienen 300, 400 alumnos, pero esa escuela que se va a quedar como la escuela de mi barrio y atender lo potente. Vamos a hacer la concentración de infraestructura y maestros en esta escuela, y vamos a hacer la reparación de esta escuela con un grupo de maestros que se pueda quedar aquí, porque el niño va a esta superescuela y después vuelve a hacer el refuerzo en su barrio. Tenemos estadística y evidencia de que la tutoría, el 1 a 1 telefónico, hicimos un proyecto de tutoría telefónica para matemáticas, mejora la calidad de los aprendizajes en un 40%. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a su escuela y vuelve a su escuela de barrio para hacer la tutoría de aprendizajes. Es decir, podríamos elevar la calidad y el nivel de enseñanza a un nivel muy alto, y podemos compensar ese bajón que tenemos, porque funciona muy bien esto en los niveles 1, 2 y 3, que es donde estamos atrasados. Para nivel 4 y 5 de comprensión ya se necesitan otras cosas, pero para dar ese salto, esta es una estructura fantástica, magnífica. Y un último tema de la infraestructura y la prioridad, nos pusimos como meta letrina cero. He hablado, me reuní con todos los gobernadores, estamos trabajando haciendo un diseño donde no podemos seguir teniendo letrinas y no puede seguir una escuela sin agua potable. Y esa es otra de las metas que esperamos cumplir a final de este año. No, lo de la infraestructura, ojalá, si se cumple este plan, todo bien. Pero si no, hay que someter a un balance y hacer otras cosas, porque lo que no podemos es llegar a dentro de 2 años y decir, y tenemos 3.500, 4.000 escuelas que siguen. No puede ser. No puede ser. Entonces, si Obras Públicas demuestra capacidad para llevar adelante la refacción de las escuelas y ponerlas en forma, aplaudiremos todo de pie. Y si no, gracias a Obras Públicas, dedícate a las rutas. Y también hay que decir que hay muchas escuelas muy buenas, muchas en muy buen estado, muchas que se han construido con mucha calidad, que todavía siguen vigentes, a las que le falta un poco de cariño, un poco de pequeñas reparaciones. Entonces, con un poco de cariño y buena reparación podemos nosotros fortalecer mucho el sistema, y muchas escuelas que son importantes y que albergan a muchos niños, ¿verdad? Un tercer nivel, pues hablamos, la pancita de los chicos, el tema de la infraestructura, es muy vasto el tema de educación obviamente, pero el tema docente, capacitación, formación, ¿qué lugar ocupa en este diseño estratégico, digamos? Y la verdad que contarte en estos 4 o 5 meses, porque lo hicimos en diciembre, 7.000
maestros entraron por concurso al sistema. Levantamos el concurso para 8.000 y poco cargos, 7.000 fueron ganadores y quedaron vacantes otros que vamos a volver a llamar ahora en un tiempo prudencial. Y digo esto porque terminó el concurso de maestros, comenzó el concurso de directores. 1.400 escuelas van a tener sus directores por concurso. Termina, comienza el de los supervisores. Termina y comienza el banco de datos. ¿Qué es el banco de datos? Los profesores que rinden para estar ahí como suplentes o para estar ahí y ser elegibles. Entonces, todo eso lo vamos a hacer ahora hasta julio. Imagínate qué significa y que estamos logrando que ya no exista o podamos reducir la nominación del interino. Bueno, y no tengo y andate, voy andando. No. Cada cargo por concurso. Entonces, esto lo hemos hablado, trabajamos con los gremios, estamos todos de acuerdo de ir gestionando la mayor cantidad de concursos y que sea lo más transparente posible en todo este proceso. Eso nos asegura que el que gana el concurso tenga algún nivel para decir por algo ganó el concurso. Pero ahí hay que hacer un ajuste al concurso, porque hoy es un concurso de certificaciones, es decir, gana el que tiene más certificado. Eso vamos a cambiar. Documento, no es una prueba. Vamos a cambiar. Va a ser 50% la prueba, un porcentaje X la prueba oral y la experiencia. Hay gente que hace 8 años está trabajando en la escuela en ese lugar y eso no suma. O sea, la experiencia también va a sumar. Y por último, la certificación. También la certificación. Pero fíjate cómo vamos a ampliar y cómo vamos a cambiar el acceso a través de un modelo distinto de evaluación de los profesores. Eso por un lado, porque siempre se reclama. Y la evaluación, bueno, empezamos por ahí. Lo segundo es, seguiremos con los proyectos de capacitación con un cambio paradigmático. El docente no va a venir ya a los grandes centros de formación, sino que, y digo esto, la universidad, porque estamos trabajando un proyecto con la Universidad de Itapúa, va a ser la que va a ir a territorio, va a ir a las escuelas, va a ir a formar al maestro ahí en su aula, en su lugar de trabajo, y eso también es un cambio enorme en todo tipo, no solamente porque ha mostrado ser más eficaz, sino fíjate vos, le ahorra al maestro tener que venir, le ahorra pasaje, le ahorra viático, le ahorra todo. Claro. Entonces, fíjate, en vez de que vengan 2.000, se van 200 a recorrer. Es más eficaz, más efectivo, más barato y sobre todo, mucho más efectivo. Luis, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Vamos a seguir hablando, desde luego. El ministro es una persona accesible con la que con frecuencia podemos charlar en otros espacios también. Lo agradecemos. Hay una consulta final que quería hacerte, que arranca con una pregunta previa. El tema de los kits escolares. Sí. ¿Esto ya es una licitación que viene de la administración anterior? ¿Es una licitación organizada por ustedes? Te pregunto porque es objeto de cuestionamiento en cuanto a la cantidad de útiles. Te voy a explicar. Es un mix, si bien las licitaciones las hicimos en el último tramo del año pasado, no es que vienen menos. Hoy hay más, pero voy a explicar porque hay ahí una manera de mirar. Resulta que antes venían 5 cuadernos de 48 hojas, cuadernos pequeños. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos 4 de 96. En rigor, los chicos reciben un poquito más, aunque tengan menos cuadernos. ¿Por qué? Porque también hicimos un estudio de cuánto se usa. Y detectamos que en una casa que tiene 3 hijos y recibe a lo mejor 5 cuadernos, se usan 3, 2 no se usaban, entonces se van acumulando los cuadernos y entonces hay ahí alguna manera de ser más eficaces y eficientes a la hora de las compras. Lo otro, que estamos trabajando muy finamente con el RUE también, ¿verdad? Porque la queja también viene, y hay que decirlo, y le digo ya a las madres y a los padres, por favor, los kits están sellados. Si encuentran abiertos los kits, por favor denuncien. Los kits van sellados, están sellados. Y adentro van a encontrar una hoja con la descripción de todos los componentes que tienen que tener. Entonces lleguen a la casa, abran y revisen, porque en el camino a veces también se rapiña,
Se abren los kits y bueno, donde hay 4 cuadernos llegan 5. Si hubiera necesidades, te pregunto porque parte de los reclamos eran que no hay cartulina, no hay papel sulfito, no hay borradores. Correcto. Si esas necesidades hubiera que satisfacerlas porque son tales, son necesarias digamos, de satisfacer, ¿cabe la posibilidad de incorporar estos productos durante el transcurso del año? Totalmente, totalmente. Pero además hay que reconocer que los kits y los componentes de los kits no inventamos nosotros. Vienen así hace 10 años. O sea, hace 10 años es el mismo kit. Hace 10 años era suficiente. Ahora casualmente falta cartulina. O sea, esas son las cosas que hay que entender también, ¿verdad? Entonces, es el mismo kit de todos los años, el mismo kit de siempre. Pero que además, yo tengo algunos pensamientos. Por ejemplo, vos estás en el primer curso, llevas un diccionario. En el segundo curso, te damos un diccionario. Y en el tercer curso, te damos un diccionario. Yo usé un diccionario que el que usó mi hermano, que después usó mi primo. Entonces... Y es para que tu vocabulario sea muy... Por eso nomás digo, vía. hay que pensar, conocer y darle un poquito una vuelta todavía a este tema de los kits. Porque yo prefiero comprarte una súper buena calculadora el primer año y que la tengas los próximos 3 años o 2 años. Como tuvimos todos, que estar comprando todos los años una calculadora, por ejemplo, que a los 3 meses ya no funciona. Entonces, pero así se vino haciendo siempre. Así se vino haciendo siempre. Nosotros no le pusimos ni le sacamos ni un solo ítem a los kits, salvo este esquema de los cuadernos que lo hicimos para optimizar, para que sea menos carga para el alumno, que en vez de llevar una cantidad de cuadernos, lleve menos cuadernos, pero que además pueda tener más hojas. Entonces, al contrario, tenemos un kit también de mejor calidad. Los cuadernos son de mejor calidad. ¿Por qué? Son ahora con tapa dura, eran con tapa blanda. Por eso también si te dicen, además hicimos un diseño espectacular, lindo, basado en la cultura paraguaya. No hay que forrar el cuaderno. ¿Por qué lo hicimos así? Porque la gente dice, no, forrar. No, lo hicimos para que tenga una tapa linda, dura, resistente, para que no se tenga que forrar. Entonces hay ciertas ideas que se traen que dicen, no, el cuaderno no se puede forrar porque no hay que forrar, estos son cuadernos que no hay que forrar. Y digo porque los que venían antes eran de tapa blanda. Entonces se va mejorando. Es más, dentro de los cuadernos y dentro del kit van a encontrar en el texto, hay un código QR, para que los padres puedan usar y le conecta a una página con más ejercicios, para que todo lo que no puedan encontrar en los libros, encuentren en la página y pueda el chico seguir haciendo acompañamiento o pueda seguir la familia en qué está o cuál es el nivel de aprendizaje de los chicos. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por tu participación hoy. Hoy vamos a seguir hablando por algunos temas que obviamente, como decíamos, es muy amplio el tema, la cuestión educativa y especial interés en el seguimiento de este proyecto de ley que seguramente se va a tratar ya al inicio, ni bien arranque el nuevo ciclo o el periodo de sesiones del Congreso Nacional. Gracias por estar. Gracias por invitarme a este reentré del programa y justamente hablando de educación en una semana sumamente importante para el inicio de las clases y también decirles que vamos a tener todo un sistema de cuidados con el tema del dengue, con el tema del lavado de manos de nuevo para el inicio de las clases. Ya en esta semana les iremos comentando. Gracias, Benjamín, por la oportunidad. Muy amable. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias por la preferencia. Hasta entonces.